Bendiciones, mis hermanos. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Quiero decirles que me asombra este Evangelio, hermanos, y tal vez muchos de ustedes también están asombrados, ver la forma impresionante, precisa y detallada que se nos muestra en este Evangelio y la vida de Jesús, la vida de Jesús. Vemos que Jesús está enseñando, entrenando a sus discípulos, sanando enfermos, echando fuera demonios y alimentando multitudes. También ha recorrido varias ciudades de la región de Galilea, donde Él estaba haciendo su ministerio. Al norte de Israel, esto está al norte de Israel, y Él está predicando. En Marcos nos habla el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio de Marcos, hermanos, es un libro que algunos estudiosos piensan que fue escrito con un enfoque hacia los romanos por la acción que tiene. Se dice porque encaja muy bien en el estilo con Marcos. Nos muestra mucha acción y ustedes ya lo han visto. Un milagro tras otro milagro. Una parábola tras otra parábola. Una visita a una ciudad y luego a otra ciudad. Y notamos la acción cuando Marcos hace mucho uso en este evangelio de la palabra inmediatamente. Y eso vemos la acción consecuente de lo que Jesús está haciendo en su vida y ministerio. Sin embargo, mis hermanos, el propósito principal de Jesús no solamente es sanar enfermos o echar fuera demonios o alimentar multitudes. Ese no es el propósito. Eso va acompañado con su mensaje principal, con su misión y con su propósito aquí en la tierra. Estos milagros van de la mano con su mensaje principal, y por eso Jesús, el mismo Jesús, dijo en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este era el mensaje principal. Los milagros, la alimentación y todo lo demás era algo acompañado. Mostraba el poder sobrenatural, divino de Dios, pero un poder aún mayor era el de perdonar pecados, salvación, que Jesús estaba a punto de hablar y de anunciar su muerte en el capítulo 8. En otras palabras, lo que Jesús les dice es: la salvación ha llegado a ustedes, salvación a judíos, a gentiles. Específicamente Jesús está enseñándoles: ustedes también pueden ser salvos, ustedes también pueden arrepentirse de sus pecados por el poder que Jesucristo está a punto de revelar en su obra en la cruz. Y en Marcos capítulo 7, que ya hemos leído, nos muestra este hermoso capítulo, mis hermanos. Jesús nos revelará que los milagros eran parte de este poder y de esta autoridad que tiene como Dios. Pero Jesús quiere enseñarle algo a los fariseos, algo muy importante, que Él tiene el poder y la autoridad no solo de sanar físicamente, sino para redimir y restaurar a las personas de su inmundicia, impureza y muerte espiritual. Vienen los fariseos y quieren acusar a Jesús de impureza, de algo externo, del ritual. Y Jesús les va a demostrar, hermanos, que ellos tienen un concepto erróneo, y Jesús, el Dios Todopoderoso, Él les va a decir: yo puedo rescatarlos de esa impureza espiritual, de esa muerte espiritual. Los fariseos y escribas habían sustituido, hermanos, su tradición por la palabra de Dios. Habían confundido y para su conveniencia torcido el consejo de Dios, poniendo la pureza externa sobre todo, más que la actitud de un corazón correcto, de un corazón contrito, humillado, que ama, teme a Dios, que confía en Dios y que pone en obra los mandatos de su Señor de una forma por gracia, creyendo en el Señor, creyendo en el Dios Todopoderoso, con fe. Por ello Jesús, hermanos, también vamos a ver que Él va a redefinir el concepto de pureza y va a restaurar lo que se perdió en la caída. Y hemos visto que en la caída el ser humano, al pecar, se perdió esto, se perdió en un sentido, hermanos, esa semejanza, esa imagen perfecta del Dios Todopoderoso. Y Jesucristo viene a restaurar eso en el ser humano, a purificar, a limpiar
a convertir corazones duros de piedra en corazones que aman al Señor, aman su palabra. Y esto, hermanos, también es un mensaje donde Él va a incluir no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Personas que no pertenecían al pueblo de Israel, a eso nos referimos con gentiles. Y personas de Israel, específicamente de Judá, ellos, el pueblo de Dios, y los gentiles eran personas de otras naciones. Hoy vamos a estudiar, hermanos, 3 puntos que nos harán entender lo que Jesús quiere hacernos ver sobre la verdadera pureza, santidad y al mismo tiempo como el Evangelio de Jesús nos transforma. Y algo hermoso, hermanos, también cómo Él nos incluye en su plan de redención. Nosotros que estamos de este lado, nosotros que también éramos gentiles, somos gentiles, el Señor nos incluye en este precioso Evangelio y nos incluye a su iglesia, y eso es muy bello. Primer punto, hermanos, veremos algo que se estaba volviendo común. Observaremos las constantes acusaciones y persecución de los fariseos. Y los fariseos se habían tomado, hermano, en serio de seguir a Jesús a donde iba. No lo dejaban en paz. Lo seguían y tenían que encontrar algo, un error en el cual le podían acusar. Pero el problema de este pasaje de Marcos del capítulo 7 era que Jesús los deja siempre al descubierto. Deja siempre al descubierto su falta de entendimiento de la palabra de Dios y su falta también de aplicación de una forma correcta, bíblica, sino que ellos habían puesto sus reglas, su tradición sobre la palabra de Dios. Y el primer punto, hermanos, es: los fariseos sustituyeron la verdadera pureza a Dios por una de tradiciones y rituales humanos. Y vamos a ver en el capítulo 7 del versículo 1 al 5 esta parte de la acusación, y luego vamos a ver que ellos querían dar una solución externa al problema, pero Jesús les muestra que el problema fue algo más que externo, y es el problema del corazón, el problema del pecado del hombre y la impureza del hombre. Y ahora vamos a ver, hermanos, acompáñenme a Marcos 1 al 5 y lo vamos a leer rápidamente. Y dice así la palabra del Señor: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los carros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, todos sabemos, hermanos, que lavarse las manos es importante, ¿sí? O sea, que los discípulos no se hayan lavado las manos de una forma de ritual es otra cosa. Debieron, ¿verdad?, haberse lavado las manos de una forma de higiene. Pero el punto es que los fariseos estaban apuntando a una forma ritual, a una forma del ritual que ellos tenían de purificación. Y una tradición de los judíos es, como menciona un comentarista, hermanos, es que no comen si primero no se han lavado bien, como un ritual. Tienen muchas otras costumbres, como lavar bien los vasos, ya vimos, los jarros y las ollas, y limpiar bien las camas. Lavarse las manos, los judíos tenían la regla estricta, hermanos, en cuanto a cómo y cuándo lavarse las manos. Especialmente si habían estado en contacto con otras personas, si habían ido al mercado, si habían ido a la plaza, o si habían tocado a un enfermo o a alguien que no fuera judío. Oigan bien, esto es importante. Si habían tocado o estado en contacto con alguien que no fuera judío, ellos tenían que purificarse. O aún tocar algo suyo de este gentil. Eso también era parte de la impureza. Era suficiente para que a un judío no se le permitiera adorar a Dios en el templo. O sea, no era algo solamente de ritual, sino también en la aplicación de la vida diaria afectaba su relación con el Dios Todopoderoso.
La pregunta de ellos fue: ¿por qué comen sin lavarse, como una forma de tradición, de ritual? No necesariamente de higiene. Entonces, todos sabemos que es bueno lavarse las manos. Ahora, esta acusación, hermanos, de los escribas y fariseos de lavarse las manos era una ley oral de ellos, que se había pasado de generación tras generación. Y a esta ley oral es un conjunto de reglas, de tradiciones, que los fariseos y los escribas y los sacerdotes y el pueblo judío lo convirtió en algo escrito, en una ley oral, y luego hicieron algo que se llama el Mishnah. Y ellos crearon esta ley oral y ellos dijeron: bueno, vamos a crear respecto a la impureza. Y ellos crearon reglas en la Mishnah, reglas respecto a la impureza. Y una de estas fue el lavarse las manos. Algunos dicen que fue dada por Moisés y luego por generaciones ellos las escribieron e hicieron la ley oral llamada, como les decía, Mishnah, que lo que es en conjunto de tradiciones creados por ellos mismos. Sin embargo, algunas cosas no eran parte de la ley mosaica, o sea, la Biblia. Ya les voy a explicar por qué. El problema era que a veces tenía más autoridad esta ley oral de tradiciones que la ley de Moisés, o sea, la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí estaba el problema, que a veces sobre la escritura estaba la autoridad de esta ley oral, del Mishnah, de reglas y tradiciones, de cómo andar, cómo comportarse, de la impureza, cosas del matrimonio, cosas de muchas áreas de la vida práctica. Ahora, el que los discípulos no se lavaron las manos, hermanos, otra vez, es la acusación de los fariseos. Pero Jesús les va a mostrar realmente el problema. Y algo interesante es que en Éxodo, Dios, o sea, a través de Moisés, vemos que da este mandato. Pero solamente los sacerdotes debían lavarse las manos. Entonces hay un mandato de lavarse las manos, ¿sí? Y los sacerdotes debían lavarse las manos para participar del templo o comer la comida santa del templo. Entonces, pero el problema fue que ellos lo trasladaron y lo llevaron a la comunidad. Lo llevaron a las personas comunes y corrientes. Y empezaron a crear reglas, y como dice en Mateo, el mismo Jesús les dice a poner cargas sobre otros que ni ellos mismos pueden llevar. Y ahí es donde está el problema. Y el problema, hermanos, dijo un profesor, Rick Watts, dijo lo siguiente: que los fariseos, para mostrar su piedad, extendieron esta ordenanza no solo a los sacerdotes, sino también a las personas comunes. Y los discípulos, al haber estado en la plaza, al haber estado alrededor de mucha gente en una zona cercana, ya donde hay gentiles también, vemos que no se lavaron las manos, y los fariseos lo veían como una fuente grande de contaminación ritual. Una contaminación que ellos dijeron: bueno, están contaminados y ellos necesitan purificarse ritualmente. Hermanos, y otra vez es importante ver este problema, que es bueno, todos sabemos eso, es algo básico, todos sabemos que es importante lavarse las manos, pero el problema es que ellos lo hacían de una forma ritual, donde ponían esta carga sobre aún las personas comunes. Y esto, hermanos, una vida llena de rituales, de tradiciones, de ser estricto en muchas áreas, te puede llevar a una desobediencia que es idolatría, donde pones primero tu tradición, tus cosas sobre la autoridad de las Escrituras. Ahora bien, veremos la solución externa al problema, mis hermanos, que queda revelada con hipocresía. Vamos a leer los versículos 6 al 13 de Marcos 7 y nos muestra lo siguiente: realmente los fariseos, hermanos, sustituyeron la verdadera pureza a Dios por una de tradiciones y rituales humanos. En otras palabras, ellos eran legalistas. Y ya vamos a ver qué significa eso. Marcos 7, 6 al 8 dice la respuesta de Jesús. Léalo conmigo. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y Jesús, hermanos, no se va por las ramas, les llama hipócritas. Y eso fue un poco suave, como les llama en otros lugares, ¿verdad? Porque Jesús conoce, hermanos, la intención de ellos, del corazón. La intención del corazón de ellos, que ellos realmente lo que estaban haciendo no era en una devoción de adoración a Dios, sino en un legalismo, en una idolatría donde ellos querían mostrar piedad, pero no era verdaderamente eso. Y me llamó la atención, el pastor John MacArthur resume el legalismo de la siguiente forma: es la idea de que pecadores pueden ganar méritos o favor con Dios con sus propias obras de justicia. Entonces, ese era el problema de raíz. Pensar lo que los fariseos, al tener esas tradiciones, estos rituales, podían ganar mucho más favor con Dios, pero realmente estaban poniendo cargas innecesarias y se estaban alejando del Dios Todopoderoso. Hermanos, si estás aquí hoy y crees que puedes ganar el favor de Dios con tus obras, con tus tradiciones, con cosas que hacemos en el ministerio, en la iglesia, y piensas que con todo eso que haces, a la piedad, al ojo humano, para agradar al ojo humano, para que te toquen el hombro y digan buen trabajo, si piensas que con esa tradición tú puedes ganar mérito y favor delante de Dios, estás equivocado. Estás equivocado, como los fariseos. Y Jesús les llama hipócritas. Y si nosotros estamos haciendo eso, lo que nos lleva es a ser hipócritas también. Cuando realmente seguimos nuestras tradiciones sobre la palabra de Dios, sobre lo que la Biblia dice y enseña. Jesús le llama hipócritas. Solo vivimos, debemos recordar eso, hermanos, por la gracia de Dios, por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, fuiste salvo. Y por esa misma gracia es que tú vives hoy y estás aquí. Por esa misma gracia de Dios, hermanos, es que estamos aquí. Y si pretendemos que por méritos podemos ganar el favor de Dios, hermanos, estamos desechando esa gracia del Señor. ¿Qué es lo que querían demostrar los fariseos con su exceso en piedad, en pureza externa? Pero su corazón, mente y todo estaba lejos de darle la gloria a Dios. Aún al profeta Isaías ya había profetizado de estos. Y exteriormente, ese era el problema, hermanos, que exteriormente nosotros podemos parecer piadosos. Así como los fariseos, podemos parecer buenos cristianos, buenos hermanos, piadosos, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Y vamos a ver, hermanos, lo que Marcos nos dice aquí de los fariseos que expresaban exteriormente, profesaban gran devoción a Dios, pero en su interior estaban corrompidos. Había impureza. Aún menciona que lo que el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13 de Isaías, menciona que lo honran solo de labios, pero no hay obediencia. Ahora, ellos obedecían muchos rituales y cosas, pero ya vimos que al final el corazón los engañó a ellos mismos. Y esa apariencia de piedad los llevó a alejarse del Dios de la Biblia y poner tradiciones y cargas de hombres. Pero el corazón de ellos está lejos de Dios. Lo hacen en vano porque enseñan doctrinas y tradiciones de hombres, no los mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios. Por eso hoy en día, hermanos, como iglesia tenemos la convicción de la autoridad de las Escrituras. Si tú, hermano, dudas y pones otra autoridad, aún la de los pastores, otra autoridad sobre la autoridad de las Escrituras, hermanos, y gloria a Dios por esta iglesia, porque siempre, hermanos, estamos tratando, el pastor está tratando de predicar y ser fiel al texto, a la palabra de Dios y al consejo de Dios que está en la Escritura. Pero recuerda, nuestra autoridad final es la palabra de Dios. Por eso, hermanos,
ya que si alguien saca una tradición o leyes humanas, siempre aceptaremos la autoridad de las Escrituras sobre cualquier experiencia humana. Y hermanos, qué bello, Dios nos ha reunido de muchas naciones aquí y todos tenemos ideas, ¿verdad? Todos tenemos preferencias de cómo queremos que la iglesia funcione. Todos tenemos ideas bonitas y maravillosas, hermanos, y uno dice una idea por acá y el otro dice por acá, y esta idea es más fuerte y la otra, y luego viene la tensión. Pero tenemos que definirnos y decir qué dice la palabra de Dios, que esa es nuestra autoridad final, autoridad total. Siempre, hermanos, porque si no nos vamos a convertir en una iglesia donde se ponen muchas tradiciones, pero al final, hermano, el propósito es dar gloria a Dios. El propósito es darle la gloria a Él y ser fieles en comunicar su mensaje y su evangelio. Ahora leamos Marcos, hermanos, 7, 9 al 13, donde Jesús les sigue mostrando a los fariseos su ceguera e hipocresía. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes. Ahora, veamos un contraste, hermano, entre un mandamiento de Dios y otro de hombres. Vamos a ver este contraste que nos muestra acá. Primero, el mandamiento de Dios, mandamiento de honrar a los padres. Éxodo 20:12 nos habla de eso. Lo vimos, ¿verdad? Aquí cuando estuvimos hablando de los 10 mandamientos. Luego Éxodo 21:17 dice: el que maldiga o a su padre o a su madre ciertamente morirá. Era algo serio. Era algo serio. Y Levíticos 20:9 también expresa lo mismo. Un mandamiento de los hombres, hermanos, es el siguiente, el que ellos decían, los fariseos. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres y les dice: no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Hermano, qué inteligente eso, porque si obedeces a Dios, estás obedeciendo todo. Y en Números nos habla de eso, estás obedeciendo al Señor con todo tu corazón. Y qué sagaz, qué inteligente humanamente hablando. Y vemos, hermanos, y hay un pastor que explica que el corbán significa, como dice aquí, regalo, para referirse técnicamente a las personas que lo invocaban para evitar ayudar a sus padres. Alguien podía decir: yo no quiero ayudar a mis padres porque quiero darle todo a Dios. Si un judío quería escaparse de alguna responsabilidad financiera, declaraba que sus bienes eran corbán, ofrenda a Dios. Al hacerlo se sentía libre de cualquier obligación, tal como cuidar a sus padres. Pero al hacerlo de esta manera también la persona perdía el poder de la palabra de Dios en su vida, y así dañaba su carácter y perdía la bendición de Dios, porque el Señor no se contradice en su palabra. El Señor no se contradice. No puedes decir por un lado: honra a tu padre y a tu madre, y por otro lado abandonarles. Tienes que amar a tu Dios, sobre todo amarle a Él, entregar tu vida, tu tiempo, entregar todo lo que tienes, pero no puedes contradecirlo. Parece piadoso, mis hermanos, este mandamiento de los fariseos de decir: bueno, si obedeces a Dios primeramente, dando todo a Él, entonces cumples con el mandamiento de honrar a tus padres. Posiblemente pudo ser de una forma devota o simplemente una regla legalista. Posiblemente muchos con un buen sentimiento, como vemos hoy en iglesias neopentecostales o muchas iglesias de la prosperidad, devotamente ellos dan, esperando recibir algo. Y la sinceridad de ellos puede ser buena, pero eso no quiere decir de que es algo bíblico. Eso no quiere decir que es algo bíblico, mis hermanos. Ahora vemos, y decía, hermanos, un comentarista explicó que en la tradición judía aquellos que abandonan a sus padres son blasfemos.
Un solo podría deshonrar a los padres si uno ya hubiera deshonrado a Dios. Por eso me imagino que muchos hermanos accedían a esta propuesta de los fariseos, porque ellos pensaban que estaban honrando a Dios y por ende ya estaban bien en lo demás. Pero no era así, porque fue una ley humana, fue una ley, una tradición. Aunque parecía piadosa, esta ley parecía buena, contradecía la misma palabra de Dios y la bendición que Dios nos da de honrar a nuestros padres, hermanos, y es un mandamiento con promesa, como lo hemos visto. Debe existir una alerta en nosotros, hermanos. Esto del legalismo es grave y es tan sutil muchas veces, hermanos, que es peligroso. Poner tus experiencias y poner tu razón, tu lógica, tu experiencia de tu país, tu experiencia de otra iglesia donde estuviste, tu experiencia de tu familia, poner, hermano, tu cosmovisión en general, poner tus lentes y decir, así debe ser la iglesia, porque así fue mi experiencia, mi tradición, y así lo hizo mi abuelito y mi tatarabuelito, y así debe ser, y ser cuadrado y decir, así debe ser, cuando la palabra de Dios te dice algo contrario. Cuando la palabra de Dios te dice que no es por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz y su suficiencia para salvarte y transformarte. Ahora, mis hermanos, esto puede estar poniéndote a nosotros o poniéndonos en una situación de pecado. Y el hecho de que es una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios, hermanos, tengo que decirte, solo por el hecho que se predique fielmente la palabra de Dios aquí, no te hace salvo. Porque puedes estar poniendo tu fe en tus obras y puedes estar poniendo tus tradiciones sobre la obra de Cristo, tus tradiciones sobre la escritura, sobre la palabra de Dios, y tus experiencias y tus sentimientos sobre la obra de Cristo Jesús en el madero. Y tenemos que evaluarnos y examinarnos y decir, Señor, ¿realmente estoy confiando en tu obra? Y eso es importante. Ese es el problema, hermanos. Como muchos legalistas o liberales, la Biblia es su segunda autoridad. En muchas iglesias, en muchos hermanos pasa eso. La Biblia es su segunda autoridad. Sus tradiciones es la primera. Por un lado, los legalistas ponen su tradición sobre la Biblia, y los liberales ponen su experiencia. Y que quede claro que hay tradiciones, hermanos, o experiencias que son buenas y son sanas y saludables socialmente. Hay que lavarse las manos, está bien, es importante, pero no como un ritual o sobre algo de la escritura, no como un ritual de purificación o creerte más que otro. No porque tú te vistas mejor que otro o más conservador que otro te hace más espiritual, hermanos. Y eso es importante. O no porque tú tengas un éxito más en tu trabajo o en otras cosas, eso te hace más santo o más puro. Es por la obra de Cristo Jesús en la cruz, lo único y suficiente para salvarte. Lo demás es provechoso para esta vida, está bien, pero para la salvación, hermanos, solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hemos visto que los fariseos sustituyeron la verdadera pureza a Dios por una de tradiciones y rituales humanos. Ahora, como segundo punto, hermanos, vamos a ver que Jesucristo redefine la naturaleza de la pureza para los suyos, para aquellos que entiendan que el Evangelio transforma de corazón. Esta segunda parte en Mateo 7:14, 17, en Marcos 7:14, 17 dice: y llamando así a todas las multitudes, les dijo: oídme todos y entended. Del 14 al 17. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Jesús está redefiniendo la naturaleza de la pureza. Lo que Jesús no está diciendo, hermanos, es que es pecado lavarse las manos. Eso no está diciendo Jesús. O lo que Jesús no está diciendo, que no debemos ser responsables en comer saludables. O sea, es importante. Hay cosas básicas de higiene que todos sabemos,
Pero el problema, como lo repito, es llegar al extremo del ritual. Entonces, hermanos, el problema está en el corazón pecador, en el problema de lo que sale del corazón del hombre. Y ya vamos a ver qué es lo que sale de este corazón. El corazón caído y malvado es un problema interno. Hermano, nadie va a ser salvo por lavarse las manos 70 veces. Nadie. Si puede ayudarte para esta vida y ser más limpio, pero para efectos prácticos de la salvación, de nada te sirve. Veamos algunos ejemplos que nos habla del corazón. Por ejemplo, el tiempo de Noé, la maldad de los hombres, hermanos. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El corazón de nuestros designios, planes, están encaminados al mal. Y Jesús habla mucho de eso en los evangelios, hermano. Nuestro Señor enfatizaba la importancia del estado correcto del corazón. Es el del puro corazón, dice Mateo 5:8, el que verá a Dios. El pecado se comete, dice Mateo 5:28, primero en el corazón. Del corazón proceden los malos pensamientos y las malas acciones, dice Mateo 15:19. El perdón debe venir del corazón, dice Mateo 18:35. Los hombres deben amar a Dios con todo el corazón, dice Mateo 22:37. La palabra de Dios se siembra y debe fructificar en el corazón, y eso es una obra que solo Dios la puede hacer. Proverbios 6:14 confirma: perversidades hay en su corazón, andan pensando en el mal en todo tiempo, siembran las discordias. Y luego Jesús, hermanos, nos va a decir todo lo que sale del corazón, de este corazón depravado, pecador, y que todo lo que contamina verdaderamente al hombre. Lean conmigo Marcos 7:18 al 23. También vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, y la lista sigue y sigue y sigue, y podemos seguir todo lo que sale del corazón del hombre malvado, inmundo, impuro. Y nada, hermanos, te puedes lavar. Por eso Pedro le dijo: Señor, lávame la cabeza, todo, Señor, porque Pedro entendía que era algo externo en un sentido, pero Jesús sabía que es del corazón. Hermanos, aunque te bañes 6 veces al día, hermano, pero si tu corazón hay pecado, solamente Cristo puede limpiarte por su obra en la cruz. En estos textos vemos un ejemplo similar a Pablo diciéndole a Timoteo que el ejercicio para poco aprovecha. 1 Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermano, no está diciendo que el ejercicio es pecado, ¿verdad? Es importante. Algunos necesitamos, es importante. Pero lo que está diciendo es que aprovecha para esta vida. Es bueno para esta vida, pero para la salvación, hermanos, puedes sudar todos los días y de nada te va a servir para la salvación, porque solamente la obra de Cristo en la cruz. Pero Pablo sí le dice: ejercítate en la piedad. Hermanos, y estudiando qué es piedad, es en un sentido hacia Dios, semejanza a Cristo. Eso es piedad. Piedad es ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo, cada día siendo transformado por el Evangelio. Eso es piedad. Ejercítate cada día a ser más como Cristo. Ayúdame, Señor, aumenta mi fe, transfórmame, ayúdame en mi debilidad, perdóname de mis pecados, arrepentirse y creer en el Señor y su obra. Asimismo Jesús, hermano, quiere darle a entender a los que escuchaban que el problema no está en lavarse las manos o lo que comían,
sino en su corazón. Entonces, mis hermanos, ya hemos visto dos puntos en este hermoso capítulo de Marcos. Primero, que los fariseos sustituyeron la verdadera pureza a Dios por una de tradiciones y rituales humanos. Segundo, que Jesús redefine la naturaleza de la pureza para los suyos. Que la pureza, hermanos, es una obra de Él y viene de una transformación en el corazón por la obra de Cristo Jesús. Tercer punto, hermanos, en esta parte veremos a Jesús, el sustituto por nuestros pecados, que está continuando con el trabajo de restaurar la imagen de Dios en los que son salvos. Y está continuando con este trabajo. Y parte de ese trabajo, hermanos, era, bueno, Él está restaurando, sana a enfermos, echa fuera demonios, porque todas esas son consecuencias de la caída. Todo eso es consecuencia del pecado. Pero Jesús viene con su poder y autoridad restaurando, hermanos, salvando, trayendo sanidad, trayendo liberación, pero al mismo tiempo limpiándonos de la inmundicia del pecado, que solo Él lo puede hacer. Y eso es importante, hermanos. Los judíos rechazaron constantemente a Jesús por su tradición, no escucharon al profeta Isaías, pero sí escucharon mandamientos de hombres. Y en el capítulo 6 de Marcos vimos que aún deshonraron, hermanos, al profeta Juan, al evangelista, y al igual que a Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que rechazaron a Jesús, a Dios mismo. Pero Dios tiene un plan, hermanos, de incluir en su iglesia todo pueblo y nación. Y al morir Jesús en la cruz como sustituto por nuestros pecados, hoy nosotros podemos gozar de esta pureza en Cristo. Hermanos, no sustituyas a Cristo por tus tradiciones. Deja que Cristo, el sustituto por tus pecados, te transforme. O en más decir, es mejor decir, confía en Cristo, arrepiéntete, porque Él es el único que puede transformarte. Igual nosotros no podemos pararlo o dejarlo, es una obra de Él. Y eso es importante, hermanos. Eso es importante reconocer. Y en Marcos 7, 24 al 37, hermanos, veremos que parte de esta restauración que Él viene a hacer como sustituto, el justo murió por los injustos, es que Él comenzó con esta misión de restaurar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Salvación a los gentiles. Vemos a la mujer sirofenicia que no le importa la tradición de los rituales judíos, confió en Jesús a pesar de su género o etnicidad, porque ella no se podía acercar, porque era una mujer gentil. Jesús, el sustituto por nuestros pecados, Él ha venido a purificar los corazones, acompañado de su mensaje, echar fuera demonios, sanar enfermos. Por ejemplo, el sordomudo que vemos en la región de Tiro, que el Señor le sanó. Y en Marcos 7, 24 al 30, vemos que esta mujer tenía una hija cuyo espíritu, dice, tenía un espíritu inmundo. Lo que oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y de Sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vemos, hermanos, que esta región de Tiro y Sidón, que hoy es el Líbano, podemos ver que esta mujer, aún en Mateo también, en la parte de Mateo, cuando habla de la mujer sirofenicia, fue una de las únicas mujeres en Marcos que le llama Señor a Jesús y confió en Él. No le importó el ritual de los judíos, la tradición. No le importó que era de otra nación. No le importó que su hija estaba inmunda. No le importó que ella, al estar frente a judíos, se convertirían en inmundos ellos y tenían que seguir la tradición. Pero lo importante y lo interesante es que Jesús
nada ni nadie lo podría hacer impuro. Nada ni nadie, porque Él más bien purifica. Nada ni nadie, porque Él es puro, hermanos. Dios es santo, Jesucristo santo. Entonces, Él, nada ni nadie. Por eso la mujer con el flujo de sangre, cuando le toca, queda sana, creyó en Jesús, porque Jesucristo, Él purifica con su poder. Él purifica. Entonces Jesucristo no tenía que seguir un ritual de una mujer gentil vino y tenía que seguir un ritual de santificarse y purificarse. No, porque Él es quien purifica y Él es el quien sana, el que salva. La mujer tenía muchas cosas en su contra, hermano. Es interesante ver esto. La situación con su hija era bastante difícil, rechazada por ser sirofenicia, cananea, esto quiere decir no era judía. Fue rechazada por los discípulos de Jesús, ya que posiblemente por la multitud Jesús quería alejarse para descansar. Era rechazada por los judíos, ya que para ella los judíos era una mujer pagana, pecadora, y en ciertos casos los trataban o llamaban como perros salvajes. A los que no eran judíos y no seguían la tradición, eran gentiles, les trataban mal, los trataban como perros. Aún pareciera que Jesús estuviera en contra de ella al decirle: la comida es para los hijos. Estos son los judíos primero y luego los perrillos, como los gentiles. Pero vemos a Jesús, ya no lo hace de una forma, hay un comentarista que dice que no lo hace de una forma como un perro salvaje, sino como un perrillo que está a la mesa, un perrillo más domesticado. Aún es un poco fuerte, pero esta mujer, hermanos, y Jesús sabía el plan, lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Jesús usó el ejemplo, como les dije, en vez de un perro salvaje, un perro familiar que está al lado de la mesa merodeando. Y aunque fue un poco fuerte la declaración, sabemos que Jesús tenía un plan y lo hizo con todo su amor, porque sabía el fruto de fe que Jesús estaba provocando en esta mujer. Sabía el fruto de fe, de salvación que Jesús estaba trayendo a esta mujer. Esta mujer confió en Jesús a pesar de sus circunstancias. Ella estaba desesperada. Sin embargo, dijo a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme. Aun cuando se le trató indiferentemente, ella siguió insistiendo. Y hermanos, hay un hermano, Carlos Morris, que él resume esto de una forma clara, y él dice que los judíos eran los hijos de Dios, según Isaías 1:2, que formaban parte de su pueblo terrenal, que debían ser primeros. Por eso Jesús le dice que primero los hijos comen de la mesa, que debían ser bendecidos y saciados. 4, que ella era gentil y por lo tanto extranjera. Cualquier cosa que Jesús le diera sería pues un acto de pura gracia. Ya lo que Jesús le diera era como un beneficio para ella, pero qué maravillosa fe y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, este hombre sordomudo, Jesús poderoso para salvarnos, lo salvó, pero también les sanó, los libertó y les dio un nuevo corazón. Hoy podemos decir confiados, hermanos, que Jesús por su gracia nos libertó y perdonó del pecado y de la muerte. Nosotros estábamos sordos como este hombre sordomudo. Estábamos en nuestros delitos y pecados como esta mujer, o como la hija de esta mujer, esclavos al pecado. Pero hoy Cristo nos ha libertado. Y recuerda, pon tu fe en Jesús, no en tradiciones de hombres. Jesús puede hacerte puro de corazón por su obra en la cruz. Y termino con esto, mis hermanos. Maravilloso poder de Dios. No solo tiene el poder de sanar, sino de perdonar pecados y salvarnos de nuestra muerte y condenación del pecado, por el pecado. Por eso Jesús dijo en el mismo Marcos, capítulo 2, versículo 9 al 11, dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús nos transforma de una forma profunda, permanente y el corazón. En otras palabras, nada hay imposible para Dios.
El único que puede salvarte es Jesucristo. No pongas tu fe en tradiciones. Y por eso es lindo la iglesia. Porque en la iglesia, hermanos, nos edificamos unos a otros. Crecemos en madurez y en conocimiento de Dios, de su gloria, de su palabra. Y en conocimiento de nosotros mismos también. En decir, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. He puesto mis tradiciones, he puesto mis obras primero, antes que la obra de Cristo en la cruz. Y eso nos lleva a adorarle y a exaltarle. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. En otras palabras, hermanos, si Dios nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. No es por la ley, por obras humanas, es por la obra de Cristo, el único que puede purificarte, no externamente, no lavando las manos, no dando todo el dinero del mundo a la obra de Dios, porque aún el dinero, hermanos, puede salvarte. Lo único, hermanos, es bueno dar para la obra, es bueno ayudar al necesitado, es bueno predicar el evangelio, congregarse, es importante, son frutos y evidencias de una persona genuina que ha sido salva por la gracia de Cristo, pero aún esas obras es por su gracia. Y solamente la obra de Cristo es suficiente para salvarte, purificarte, perdonarte y darte un nuevo corazón. Bendiciones, mis hermanos.